De camino a casa, Laura Ingalls Wilder. 23 de julio. Salimos a las 8. Nos dio pena dejar nuestro campamento. Se sentía como en casa. Cruzamos el río y en 20 minutos llegamos a la cima de los acantilados del otro lado. Todos nos detuvimos y contemplamos el paisaje, y yo deseaba tener la mano de un artista, la mente de un poeta o incluso poder describir con claridad lo hermoso que era. Si yo hubiera sido india, habría arrancado la cabellera a más blancos antes de irme. Podíamos ver el río serpenteando por el valle, con el agua brillando entre los árboles que crecían en la orilla. Más allá, los acantilados se alzaban altos y desnudos, dorados y quemados sobre el hermoso verde de los árboles, la hierba y el agua brillante. A este lado los acantilados eran de nuevo gigantescas olas marrones que se agitaban y se zarandeaban. En este lado del río hemos pasado por campos de maíz de 8 pies de altura. Hay setos de álamo a lo largo del camino, con árboles de 25 centímetros de diámetro y de 10 o 12 metros de altura. Pero todo parece quemado y desnudo después de nuestra zona de acampada junto al río. A las 10 en punto hace mucho calor a la sombra en el carro y apenas se oye un suspiro del aire. A las 11, a 14 kilómetros de Yankton, paramos en un molino de viento para abrevar a los caballos. El dueño de la casa nos dijo que había pagado $5,000 por 3 carros de 80 pies sin construir. No muy lejos de Yankton cruzamos el lecho de un arroyo completamente seco, con acantilados desolados y áridos a ambos lados. Cubiertos de piedras y con la hierba seca y marrón parecían grandes bancos de arena que, de alguna manera, habían dejado de arrastrarse. Llegamos a Yankton a las 4. Pasamos por el manicomio. Los edificios se ven bonitos y se alzan en medio de una gran finca de hectáreas y hectáreas de maíz y papas. Almanzo quería parar y recorrer el manicomio, pero yo no pude, así que no lo hicimos. Pasamos por Yankton College, los edificios muy bonitos. Estoy muy decepcionada con Yankton. Es un lugar anticuado. Recorrimos todo el pueblo buscando un poco de alimento para los caballos. Fuimos al molino, al elevador y a las tiendas y finalmente encontramos un par de sacos. No había verduras, ni higos, ni dátiles. Sería una bendición para Yankton que Carpenter se mudara aquí. Tuvimos que pasar mucho tiempo buscando comida por todo el pueblo. Luego se desató una tormenta con muy mala pinta. No era lluvia, solo viento y polvo. Tuvimos que enfrentarnos al río para mantener la parte trasera del carro hacia el viento para que no se lo llevara. El viento levantó las ruedas traseras 2 veces antes de que Almanzo pudiera atarlas. Al barquero no le gustaba intentar cruzar el río con la tormenta. Esperó al otro lado hasta que pasó el viento y temíamos que no volviera a cruzar esa noche, pero lo hizo. Donde cruzamos el Missouri tiene 1 milla de ancho. Es muy sucio y fangoso. No me extraña que lo llamen el Gran Fangoso, y como he visto el polvo que le llega, no me extraña que esté fangoso. El Missouri no es ni de lejos tan hermoso como el Jim. La mascota no hizo ningún ruido en el ferry, pero se subió a él sin problemas y se quedó allí. El potro, Little Pet, corrió suelto hacia él y se quedó a su lado inmóvil como un ratón. A 1 milla del río acampamos en el bosque. La temperatura era de 37 grados. 24 de julio. El señor Cooley madrugó y fue a pescar, pero no picó nada. Estamos todos cansados de haber estado despiertos hasta tan tarde la noche anterior y no empezamos hasta las 9. Nos habíamos equivocado de camino, así que tuvimos que volver al río y retomar el camino correcto. Seguimos el curso del río un trecho y pudimos ver aguas abajo, 6 u 8 kilómetros. Era un espectáculo magnífico, aunque el paisaje de las orillas no es nada.
¿Qué tiene el agua que siempre impacta a una persona? Nunca veo un gran río o lago sin pensar en cuánto me gustaría ver un mundo creado y observarlo a través de todos sus cambios. Las orillas del Missouri se desmoronan constantemente y se hunden. En un punto la carretera se había hundido. Allí, en las planicies del río, antes de llegar a los acantilados, vimos 24 montones de heno a la vez, y la siega apenas había comenzado. 4 segadoras estaban funcionando. El heno cuesta $9 la tonelada en Yankton. Bueno, hemos llegado a los acantilados. Del lado del río parecen cortados a cuchillo. No ha crecido hierba en la ladera. A lo largo de la base crecen árboles, protegidos del viento del sur. Ciruelos, uvas, grosellas negras. Y es la primera vez que encontramos robles. Hemos estado recorriendo los acantilados, las colinas más desoladas y desnudas que he visto en mi vida, sin casas, ni campos, ni árboles y apenas con pasto. Almanzo dijo que preferiría poseer todo Nebraska si estuviera cercado. Nos encontramos con carros cubiertos que iban hacia el norte. Almanzo habló con un par de hombres que viajaban de Kansas a Dakota del Sur. Dijeron que no había nada en Kansas. Las gallinas aún están poniendo. La temperatura es de 43 grados. 25 de julio. Pasamos la noche en las colinas de Nebraska, en una hondonada donde nos encerraron, sin una sola casa a la vista. Esta mañana me gusta contemplar las colinas. Hay algo fascinante en su soledad. Salimos a las 7:35. Era una mañana fresca y agradable. Pasamos por Huntington. Es un pueblo bonito. Me gusta mucho más que Yankton, aunque es más pequeño. Pasamos por Coleridge a las 12:30. No es un lugar muy especial. El viento sopla y el polvo se levanta tan fuerte que casi no podemos ver. Hablando de carreteras difíciles en Dakota, nunca las había visto hasta ahora. Cuanto más veo Nebraska, menos me gusta. Hemos estado escalonando acantilados todo el día. Justo al sur de Coleridge hay 22 familias que van a comenzar. Llegaremos a Missouri en unas 6 semanas. Un hombre dijo que ha vivido aquí durante 6 años y aún no ha visto una buena cosecha. Este lugar está muy poco poblado. Acampamos al este de la ciudad de Beldon, a 1 milla, junto a un arroyo. No se veía ni un solo arbusto. Almanzo hizo las tareas del hogar para que el señor Cooley pudiera ir a pescar. Pescó 11 peces. El hombre que vive cerca de donde acampamos está trabajando para un hombre en Sioux City que posee 3.000 acres de tierra aquí. 500 acres de ellos son de pastos y 250 de praderas. 26 de julio. El señor Cooley volvió a pescar esta mañana y pescó 2. Estábamos en camino a las 8:40. Ha llovido bastante por aquí y las cosechas son buenas. Maíz, trigo y avena. Pero a 3 millas al oeste no tienen nada. La tierra cuesta 25 por acre. Me encontré con un grupo de emigrantes al mediodía. Se dirigían al norte. Esta tarde conocimos a una familia de emigrantes, hombre, mujer y 2 niños. Habían estado en Missouri y regresaban. Salieron del condado de Moody, Dakota, el 8 de mayo y fueron al condado de Taney, Missouri. Se quedaron solo 10 días y emprendieron el regreso. Han estado viajando desde entonces. No vivirían en Missouri ni aunque les dieran todo. Casi ninguna casa tiene ventanas, dijeron, solo agujeros. Y muchas mujeres jamás han visto el tren. El terreno es terriblemente pedregoso. Piensan en detenerse en el condado de Cedar, en Nebraska. Pasamos por Winside sobre las 4. Los caminos son muy accidentados y el señor Cooley desearía que nos hubiéramos mantenido más al oeste y hubiéramos ido a Columbus. Cruzamos Humboldt Creek y acampamos junto a la primera casa al sur. La gente es alemana y muy amable, nos dieron leche. Hemos soportado un viento fuerte y caluroso todo el día. 27 de julio. Comenzó a las 8:15.
Hemos pasado por el condado de Cedar y casi atravesamos el condado de Wayne, Nebraska. No podemos distinguir cuando llegamos a un límite de condado como si podíamos en Dakota. Las carreteras no prestan atención a los límites de sección, sino que serpentean entre las colinas. El suelo en el condado de Wayne es muy fino y compacto. La gente de aquí afirma que es el mejor suelo de la tierra para soportar la sequía. Crucé la línea hacia el condado de Stanton a las 9. Hay grandes pastos y los campos de cereales están todos cercados. Se ve un buen ganado. Los campos de maíz tienen 5 kilómetros de largo y se extienden hasta donde alcanza la vista. Hay algunas arboledas. El viento sopla fuerte pero fresco esta mañana. A las 10:20 vimos un huerto con manzanas. Las colinas están cubiertas de maíz hasta donde alcanza la vista, hectáreas y hectáreas de maíz. Hay muchas arboledas, casi todos son alemanes. Uno le dio al manso 2 manzanas grandes de sus árboles. Tiene un huerto grande y los árboles están cuajados. Acabo de pasar por una casa donde el hombre es dueño de 540 acres de tierra y tiene 300 cerdos. Un poco más adelante, una granja de 500 acres. El dueño tenía 450 cerdos y solo 50 bucheles de maíz viejo. Dice que si no llueve en 24 horas, las espigas de la nueva cosecha se secarán y no cosechará ni un grano. El maíz parece bueno, pero supongo que los agricultores de aquí lo saben. Llegamos al valle de Elkhorn a las 1:45. Y es bonito, muy nivelado, con muchas arboledas y bonitas casas y madera natural a lo largo del río. Un equipo de emigrantes nos sigue y a cada minuto espero oírlo de siempre. ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Cómo van los cultivos por aquí? Esto nunca, casi nunca falla. Encontré una mazorca de maíz de 10 pulgadas de largo y 7,5 pulgadas de circunferencia. Llegamos a Stanton a las 3 p.m. Es una ciudad bonita y grande, con edificios y casas grandes y limpias, con árboles. La gente es mayoritariamente alemana. Hay letreros en alemán en las tiendas y textos en alemán en las iglesias. El trigo rinde de 16 a 20 bucheles por acre. El maíz está muerto por el viento caliente. Ayer hubo 52 grados a la sombra por aquí. Cruzamos el río por un puente. Unos kilómetros más adelante acampamos junto al camino, a la sombra de unos árboles. Había una banda de comerciantes de caballos en el río y no queríamos acampar cerca de ellos. 28 de julio. Lavamos esta mañana, o mejor dicho, la señora Cooley lavó la ropa y yo lavé 4 prendas. Lavo la mayor parte de la ropa en un cubo a medida que se ensucia. Los vecinos nos enviaron un cubo lleno de deliciosa leche fría. La ropa tenía que secarse, así que no empezamos a viajar hasta después de cenar. Los caminos son un infierno para los caballos. Habíamos recorrido unos 5 kilómetros cuando nos perdimos al perro de Cooley. El señor Cooley quería continuar, pero la señora no quiso. Finalmente se decidió que él regresaría a buscarlo y el resto de nosotros continuaríamos. Tomamos el camino de la cresta, no para subir y bajar las colinas, así que seguimos a lo largo de la cima de la cresta a través de acres y acres de campos de maíz. No pudimos ver al señor Cooley cuando llegó la hora de acampar, pero acampamos junto al camino en la pradera. Había buen pasto para los caballos y una bomba en un potrero, justo al otro lado de la cerca. Habíamos abrevado y atado los caballos cuando llegó el señor Cooley al otro lado de una colina desde el sur. Un viejo bohemio había salido y no le permitió cruzar un campo por donde habíamos pasado, así que tuvo que dar la vuelta para volver con nosotros. Había encontrado al perro donde acampamos la noche anterior. Aquí la avena y el trigo son buenos y el maíz no tiene mala pinta, pero claro que hace falta la lluvia para que la gente esté de humor y no sea tacaña. Aquí
Hay plantas de fresas silvestres y serpientes de cascabel. Domingo 29 de julio. Desayuné, me bañé y me quedé tumbada a la sombra. La temperatura es muy alta. Descansé todo el día y me acosté temprano.